Capítulo 21, Juan, capítulo 21, versículo 1 al 14. Juan, capítulo 21, versículo 1 al 14, dice: Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se puso la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierras sino como unos 200 codos, es decir, como unos 100 metros. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Fijaros, hermanos y hermanas, y amigos que nos visitáis, fijaros que nos dice en el versículo 1 y 2, dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Es interesante porque fijaros que nos dice el versículo 1: después de esto Jesús se manifestó otra vez. Y en el versículo 14 nos dice: esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cualquiera que conozca un poco las Escrituras y haya leído en los cuatro evangelios la resurrección de Jesús, podréis entender, podréis ver que Jesús no solamente ya sabía, cuando resucitó se aparecía a más personas, se aparecía a María Magdalena. En el capítulo 20 de Juan vemos también que se aparece también a María Magdalena, a las mujeres, y en otros capítulos también vemos cómo se aparece a otras personas. Cuando está diciendo aquí que se aparece por tercera vez a los discípulos, está hablando de los discípulos como grupo, aunque ya había resucitado y se había aparecido a otras personas, pero aquí está hablando de los discípulos como grupo. La primera vez que se aparece a los discípulos como grupo aparece en el capítulo 20, en el versículo 19, cuando dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Aquí es la primera vez que aparece a los discípulos como tal. Aparece en medio de la casa en el primer día de la semana, el día que Jesús resucitó, y después aparece aquí, pero hay uno que no está. Que todos recordaréis que es Tomás. Y al cabo de unos días vuelve a aparecer. Esta es la primera vez que se aparece al grupo. Y fijaros que después dice en el versículo 24: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él le dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, es decir, 8 días de la primera aparición, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Es decir, cuando aquí
Juan está diciendo que Jesús se manifestó otra vez, está haciendo referencia a estas dos ocasiones en que se manifestó a los discípulos, y lo vuelve a enfatizar en el versículo 14. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Se había manifestado a María Magdalena, también se había manifestado a otras mujeres, pero a los discípulos como grupo es la tercera vez que se manifiesta. Y fijaros que dice que se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Es interesante porque en Mateo, en el capítulo 28, si lo leéis tranquilamente en casa, en los versículos 7 y también en el versículo 10, Jesús dice, una vez resucitado, Jesús, el ángel, cuando abre la puerta, el sepulcro, el ángel le dice a María Magdalena y a las otras mujeres, y a Galilea, decir a los discípulos que vayan a Galilea, que allí se va a presentar Jesús. Y el mismo Jesús después, un poquito más adelante, dice exactamente lo mismo, dice, y a Galilea, y allí estaré con vosotros. Y aquí vemos cómo efectivamente los discípulos van a Galilea. Si tú vas a un mapa bíblico, tú ves que Jerusalén está en la parte de Judea, y suben hacia Samaria, atraviesan Samaria y llegan a Galilea. Y allí hicieron ese viaje los discípulos para encontrarse con lo que el ángel le había dicho, pero sobre todo con lo que Jesús había dicho, que se iba a encontrar con ellos en Galilea. Y aquí está en Galilea, en el mar de Tiberias, que se puede llamar así, y también se puede llamar como el mar de Galilea. Y allí están el grupo, tal como Jesús les había mandado, llegan allí y nos encontramos con 7 de sus discípulos. ¿Qué ocurre con los otros discípulos? Pues no lo sabemos. No sabemos exactamente qué, aparte de Judas, no sabemos con los otros discípulos que faltan, qué pasaba. Aquí aparecen 7: Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos que no sabemos. No sabemos exactamente, hay infinidad de teorías de estos 2, pero en fin, no sabemos exactamente quiénes son. Y se encuentran allí, estos 7 discípulos, en este mar de Tiberias o mar de Galilea, y fijaros que ya Jesús ha resucitado, Jesús se le ha aparecido, y hay un momento en que ellos están allí y Simón Pedro, como siempre, el primero en todo, Simón Pedro dice, voy a pescar. Es interesante que Simón no dice, vamos a pescar. Simón dice, voy a pescar. Y Pedro, que era pescador, pues entonces dice, voy a pescar. ¿Por qué? Pues precisamente y posiblemente porque tenían hambre. No era otra cosa, tenían hambre. Se ha especulado mucho sobre esto, se ha especulado mucho por qué los discípulos fueron a pescar. Algunas personas dicen que fueron a pescar porque estaban totalmente deprimidos y querían volver a su vida normal, querían volver a ser pescadores porque pensaban que su vida con Jesús y el ministerio con Jesús se había acabado, porque Jesús había muerto. Pero no me cuadra muy bien esa explicación, no me cuadra muy bien porque Jesús ya se le aparece en 2 ocasiones. Hay otras explicaciones de por qué lo hicieron. A mí realmente la explicación que más me cuadra y lo que yo creo que pasó y me parece lo más lógico es que simplemente tenían hambre. Y sabéis una cosa, cuando tenemos un dolor, cuando tenemos un sufrimiento, cuando pasa algo en nuestra vida, la rutina nos ayuda a sobrellevarlo. La rutina nos ayuda a sobrellevarlo. Lo que hacemos nos ayuda a seguir adelante. A veces pasa algo y decimos, ¿y por qué sigue esta persona trabajando? ¿Y por qué porque le ayuda? Porque tiene que tener un hábito, porque tiene que tener algo, si no las horas se le hacen interminables y se va hundiendo poco a poco. Por eso a veces vemos a personas que tienen una persona con alguien enfermo, una situación difícil y tal, y sigue haciendo su hábito de vida, sigue haciendo lo mismo precisamente para eso, para intentar vivir, para no hundirse, para no caer en una depresión, para no sentirse mal, sino seguir hacia adelante. Eso le ayuda a dar fuerzas, le ayuda a seguir. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y es interesante la respuesta de los discípulos, de los compañeros. Ellos le dijeron, vamos nosotros también. Él no dijo, venid conmigo. Él dijo, voy a pescar. Y sin embargo los demás dijeron, vamos también nosotros contigo. Y fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. La mayoría de estos discípulos eran pescadores, conocían bien su oficio, conocían bien su trabajo. Y entraron en la barca y
Pasaron toda una noche allí intentando pescar, pero no pescaron. No pescaron absolutamente nada. Y nos dice el versículo 4 y 5, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Allí está. Y ahora fijaros que cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Jesús les dijo, id a Galilea y allí estaré con vosotros. Pero Jesús no dijo exactamente el lugar, no dijo exactamente el sitio. Ellos están allí en Galilea, como les había dicho, en el mar allí, y se presenta Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Esto es algo también misterioso. Esto es algo misterioso, es algo realmente a tener en cuenta, porque no es la primera vez que ocurre. Cuando María Magdalena ve a Jesús resucitado, María no lo reconoció. De hecho, pensaba que era el hortelano, el jardinero, el que estaba allí al cuidado de aquello. Y María no reconoció a Jesús. Cuando Jesús se presenta a los dos discípulos de Emaús, los dos discípulos de Emaús tampoco lo reconocieron, tampoco vieron que era Jesús. Y realmente tú te preguntas, ¿cómo es posible que ellos no reconocieran a Jesús? Aquí, en el texto que estamos viendo, nos dice que se presentó en la playa amaneciendo, y a lo mejor entre la penumbra del amanecer, entre que va amaneciendo poco a poco, ellos que estaban en la barca, si había alguna especie de neblina, alguna bruma, y él estaba en la orilla, bueno, pues a lo mejor no lo pudieron distinguir bien, pero y María Magdalena y los discípulos que lo tuvieron, los discípulos de Emaús que lo tuvieron al lado, hay algo ocurrió en los ojos de este grupo de personas que no reconocieron a Jesús cuando Jesús resucitó. No sé si era por las marcas, no sé si porque estaba desfigurado por los golpes, no sé si es que, como dice la Escritura, tuvo un cuerpo, Jesús resucitó y tiene un cuerpo incorruptible, es Dios. Ese mismo cuerpo que tú y yo vamos a tener después también cuando nos toque el turno, cuando vayamos al cielo, cuando Jesús venga. Tenemos un cuerpo incorruptible y tendremos un cuerpo perfecto y no tendremos jaquecas, ni dolor de cabeza, ni dolor de ojos, ni palpitaciones en el corazón. Y nuestro cuerpo estará completamente sano. De alguna forma, por alguna situación, por algo, cuando Jesús resucitó, algunos no lo reconocieron. Jesús se presentó en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Déjame preguntarte en esta mañana, ¿y tú sabes quién es Jesús? Porque fijaros que los discípulos habían estado 3 años con Jesús, habían estado colaborando, Jesús había estado invirtiendo en ello, invirtió vida, que es lo máximo que se puede invertir en una persona, invirtió tiempo, les enseñó. Durante 3 años. Durante 3 años estuvieron conviviendo con Jesús, durmiendo con Jesús, caminando con Jesús, viendo los milagros de Jesús, escuchando la voz de Jesús. Pero no lo reconocieron. No lo reconocieron. Llega un momento en que cuando Jesús resucitó no lo reconocieron. Y a veces podemos estar nosotros toda nuestra vida al lado de Jesús y hay un momento ahí, algo ocurre que no lo reconocemos. Hay un momento, puede haber un momento, una situación en que por alguna experiencia no lo reconocemos. Podemos pensar que como llevamos toda la vida caminando con Jesús, que llevamos años y años caminando con Jesús, podemos reconocerlo siempre. Quizás no, quizás no. Quizás estamos pasando por un desierto y no reconocemos a Jesús en el desierto. Quizás estamos pasando por una depresión y no reconocemos a Jesús en la depresión. A lo mejor estamos pasando por un momento de tentación y no estamos reconociendo a Jesús en ese momento en la tentación. Hay momentos y situaciones en las que podemos ver y reconocer a Jesús palpablemente, tranquilamente, ciertamente en nuestras vidas. Pero puede haber algún otro momento en el que no reconocemos la obra de Jesús ni reconocemos la presencia de Jesús en nuestras vidas. Ellos tuvieron 3 años con Jesús y sin embargo en ese momento ellos no sabían que era Jesús. Te lo vuelvo a preguntar, ¿tú sabes quién es Jesús? Claro, yo le pregunto aquí y digo levantar la mano y todos o casi todos vayan a levantar la mano diciendo que sabéis quién es Jesús. Pero me gustaría que te lo pensaras un poco más.
aparte de los clichés, aparte de lo que te han enseñado, aparte de la escuela dominical y de las historietas que has podido saber, ¿en realidad tú sabes quién es Jesús? ¿En realidad tú sabes quién es Jesús? ¿En realidad sabes lo que Jesús hace en tu corazón? ¿En realidad tú sabes lo que Jesús hizo en la cruz por ti? ¿En realidad tú sabes que Jesús camina contigo cada día? ¿En realidad tú sabes que Jesús te perdona y te ama? ¿En realidad tú sabes tu destino final? ¿En realidad tú sabes lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de Jesús? ¿De verdad que tú conoces quién es Jesús? ¿O conoces un tinglao que la gente ha montado acerca de él? ¿O conoces lo que se te ha contado? ¿O conoces lo que la religión te dice? ¿O conoces lo que tú quieres conocer? Porque esa es otra. A veces solamente conocemos lo que queremos conocer y nos olvidamos de las otras cosas, de las otras enseñanzas que aparecen acerca de Jesús y aparecen acerca en la palabra de Dios. Aquí los discípulos no sabían que era Jesús. Ojalá que tú sepas siempre quién es Jesús, que sepas siempre quién es Jesús en tu vida y lo que Jesús ha hecho y seguirá haciendo en tu vida. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Es interesante porque se presenta Jesús en la playa, los discípulos no sabían que era Jesús. Alguien dice: mira, allí hay un hombre. ¿Quién? Mira, veía que aquella persona está allí. No lo reconocieron, no reconocieron a los que estaban en la barca. Y Jesús les dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. No, supongo que extrañado, supongo que con ¿quién será este hombre que no ha dicho si tenemos algo de comer? Supongo que con cierta precaución, con cierta extrañeza, ¿quién es este? Y le dijeron la verdad: no. Pero fijaros cómo Jesús se dirige a ellos: hijitos, me encanta, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Este evangelio lo escribe Juan, el discípulo del amor, que antes fue el discípulo del trueno. El discípulo del amor. Cuando tú vas a las epístolas pastorales, a las epístolas de Juan, a la primera, segunda y tercera, sobre todo la primera, tú podrás ver esta expresión repetidas veces: hijitos, hijitos, hijitos. Yo te animo a que hagas un estudio inductivo, un estudio personalizado de primera de Juan y apuntes, subrayes las veces que aparece la palabra hijitos, hijitos. El otro día, preparando la predicación, leí primera de Juan para ver las veces que aparecía y vi 8 veces, lo mismo me equivoqué y hay alguna más, pero vi 8 veces que aparece la palabra hijitos, hijitos. ¿Quién escribe el evangelio, este evangelio? Juan. ¿Quién escribe primera, segunda, tercera? Juan. Y es como si Juan, ante esta expresión de Jesús, hijitos, como que se le quedara en su cabeza, en su alma. Y cuando pasan los años y escribe sus epístolas, vuelve a repetir esta expresión de Jesús: hijitos, hijitos. Es una expresión tierna, es una expresión de amor, es una expresión de cuidado paternal, es una expresión de confianza, es una expresión de cercanía. Tú no le dices hijito a alguien que tú no conoces, tú dices a hijito a alguien de tu confianza. Tú dices hijito a alguien que tú amas. Los diminutivos se usan normalmente con la gente que uno quiere. Y aquí le dice a Jesús: hijitos. Y le pregunta: ¿tenéis algo de comer? Y le responden: no, no tenemos nada de comer. Y Jesús les dijo, versículos 6 y 7: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se puso la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Es curioso, Jesús les dice: ¿tenéis algo de comer? Y ellos respondieron: no. Y Jesús les dice: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Si aquellos que conocéis el Nuevo Testamento, recordaréis también el episodio de Lucas capítulo 5, donde se expresa más o menos esto, el milagro de la barca, donde Jesús también le dijo a los discípulos: echad la red en esta parte, y cogieron también un montón de pescados. Y aquí Jesús está, aquella persona que ellos no saben quién es, que está en la playa, les dice: echad la red a la derecha de la barca. Como nos gusta tanto hablar de cosas que en realidad no están
que no están claras ni tienen ningún sentido. Hay muchas teorías sobre por qué Jesús le dijo echar la red a la derecha. Hay teorías para todas partes, de echar la red a la derecha de la barca, como si echar la red de la derecha de la barca fuese más importante que echarlo a la izquierda. Es como vamos a ver por qué Jesús les dijo que echasen la barca la red a la derecha. Como si se lo hubiese dicho a la izquierda. Lo importante fue lo que pasó, lo importante fue lo que ocurrió. Y lo que ocurrió fue que hallaron un montón de peces. Fijaros que hallaron tantos peces que ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces que había. Ya no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que había. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, que es Juan, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo, es el Señor. Ahora es como si Juan hubiese tenido un velo, como si Juan no hubiese podido reconocer la figura de Jesús en la playa, y de alguna forma le recuerda lo que pasó, el texto que nos habla en Lucas 5 sobre esa pesca, donde Jesús le dice el Señor, donde Pedro le dice el Señor a Jesús, y es como si recordaran lo que ocurrió allí. Y entonces, fijaros que nos dice, es el Señor, se lo dice a Pedro. Pedro, que es el Señor. Pedro está allí. Pedro se ha quitado la ropa, como los pescadores. Pedro estaba con una especie de ropa interior, como de calzoncillos, como los pescadores estaban allí. Y le dice, es el Señor. Y fijaros que nos dice Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, como mirando lo que le estaba diciendo Juan, como si Juan tuviese más vista, como más joven que él, se diese cuenta realmente, y después del milagro que ocurre de llenar toda la red, es el Señor. Y Pedro se echa enseguida, como era Pedro, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Es interesante que si nos vamos al capítulo anterior, al capítulo 20, a los versículos 1 al 8, vemos una cosa parecida entre Pedro y Juan. En capítulo 20, del 1 al 8 dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús. Otra vez, la misma idea, la misma cosa, aquel al que amaba a Jesús, Juan. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Los dos corren, los dos llegan. Uno llega antes, Juan, más joven, más vigor, llega antes, llegó primero al sepulcro. Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Pero no entró. Es como si Juan fuese más reflexivo. Es como si Juan discerniese antes. Es como si Juan tuviese la capacidad de llegar primero. Lo mismo que aquí llegó al sepulcro, lo mismo que cuando está en la barca le dice a Pedro, es el Señor. Es como si Juan tuviese un discernimiento, una capacidad para ver la situación antes que nadie. Pero no fue lo suficiente para entrar en la tumba. Se quedó en la puerta, se quedó allí. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos. Si Juan es el reflexivo, si Juan es el del grupo, es el que medita, si Juan es el que analiza, el que ve, Pedro es el que llega y déjame, ¡bum!, y entra directamente. Pedro es el que tú te quedas aquí, ¿cómo vas a quedarte aquí? Vamos a entrar. Y entró en el sepulcro para ver realmente lo que había ocurrido. Es como cuando está en la barca, es el Señor, y Juan no se mete en el agua, es Pedro el que se mete en el agua, es Pedro el que se pone la ropa como en señal de respeto hacia Jesús, señal de reverencias hacia Jesús. ¿Cómo se va a presentar ante el Señor de señores desnudo, con unos calzoncillos? ¿Cómo se va a presentar delante del resucitado de esa forma? Se viste, se pone la túnica y se tira al agua. El primero que lo dice es Juan, es el Señor, pero el que toma la iniciativa para acercarse a Jesús es Pedro.
es Pedro. Siempre encontraremos a personas así, siempre encontraremos a personas reflexivas, a personas que meditan, personas conocedoras, y se quedan ahí, y siempre conoceremos a personas que toman acción, que hacen cosas, que se mueven, que entran en la tumba, que se tiran al agua, personas que hacen, personas que obran, personas que trabajan. Siempre encontraremos esos dos modelos en la iglesia. Siempre encontraremos a personas que lo saben y personas que lo hacen. Y entre el saber y el hacer hay un mundo. Un mundo. Y aquí encontramos dos tipos. Este Juan, que llega primero, es que llega primero, pero no entra. Y Pedro, que llega y entra. Es el Señor, pero no te tiras al agua, es Pedro el que se tira al agua. No pudo contenerse. Este Pedro no pudo contenerse. Pedro tuvo demasiados fallos en su vida como el rey David. Pedro tuvo, todos los que conocemos la vida de Pedro, Pedro fue un hombre, pero nadie puede dudar, al igual que el rey David, cómo Pedro amaba profundamente a Jesús. Profundamente, posiblemente el que más amaba a Jesús. Y al igual que el rey David era capaz de morir, de dar su vida por él, siendo un hombre completamente humano y con errores que cometió, pero con un amor apasionado hacia el Señor, hasta tal punto que no pudo esperar. El momento en que le dice Juan, es Simón, es el Señor, se pone la ropa y se echa al mar. Y los otros discípulos, versículo 18 y 19, versículo 8 y versículo 9, y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como unos 100 metros. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Así que los otros discípulos, en vez de, lo que hacen es lo lógico, con la barca, llegan hasta la barca, arrastran la red de peces y llegan a tierra. Y vieron allí a este desconocido que Juan dice que es el Señor, vieron vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Siempre me ha sorprendido esto, siempre me ha sorprendido cómo Jesús llega allí, Jesús prepara posiblemente el desayuno más delicioso que los discípulos comieron en su vida. El desayuno más hermoso, más delicioso, más nutritivo que ellos pudieron, y estoy seguro que nunca olvidaron este desayuno. Y es interesante la forma en que se pone. No dice unos peces y unos panes. Dice, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez. Y encima, y un pan. Un pez y un pan. No dice diversos panes, o muchos panes, o algunos panes. Está hablando en singular. Lo que hizo Jesús allí fue coger un pez, puso un pez y un pan. Y de ese pez y de ese pan hizo un desayuno. Me recuerda un poco la multiplicación de los panes y los peces. De lo poquito que había, Jesús dio de comer a más de 5.000 personas. Porque después, cuando se cuentan los peces, no se dice en el texto de esos 53 peces que se pescó, Jesús usó, no, se habla de un pez y de un pan. Y Jesús hizo el mayor de los desayunos. ¿Cómo sería el pez? Ni idea. ¿Cómo sería el pan? Ni idea. Pero de ese pez y de ese pan, Jesús dio de desayunar a estos 7 hombres. Y fijaros que les dice, Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Traedlo, dice Jesús, traed los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena, cogió la barca, había llegado antes, cogió la barca, los peces, 153 peces. Y la red no se rompió. ¿Sabéis la cantidad de teorías que hay de esto de los 153?
¿Sabéis la cantidad de ideas que hay del significado de estos 153? Jerome decía que había que el simbolismo que tenía estos 153 peces era que eran como un tipo de peces en el mundo. Este hombre decía que había como 153 peces en el mundo y era como 153 personas en el mundo que había que predicar el Evangelio, 153 tipos de personas. Y este hombre enseñaba que decía que había que predicar el Evangelio a estos 153 tipos de personas, igual que había 153 tipos de pescado. Cirilo de Alejandría decía que el 100 representaba a los gentiles, el 50 a los judíos y el 3 a la Trinidad. Otros decían que era el valor numérico sumado de las palabras griegas Pedro y pescado. Y así podríamos continuar. ¿Qué nos gusta, verdad, hablar de cosas? Lo que nos dice el texto simplemente es que había 153. Cuidado con hacer teología de las cosas que no son teología. Cuidado con hablar de cosas y darle una prominencia que la propia palabra no lo da. Aquí nos dice simplemente que Jesús, que tuvieron 153, y siendo tanto, la red no se rompió. 153. Versículo 12 dice, les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Llegan allí, cuentan los peces, 153, la red no se rompió, y Jesús les dijo, venid y comed. Venid y comed. Una de las cosas más apasionantes que tú puedes hacer en tu estudio personal de la Biblia es ver las veces que Jesús dice, venid. Venid. Es apasionante las veces que Jesús dice, venid. Ven, ven. ¿Sabes? Lo más importante que yo te puedo decir en esta mañana, si es algo importante, lo más importante que yo te puedo decir en esta mañana es ven, ven y ven siempre. Ve a Jesús. Ve a Jesús siempre. Ve a Jesús siempre. Ve a Jesús en la montaña. Ve a Jesús en la llanura. Ve a Jesús en el domingo, el día que resucitó. Ve a Jesús el lunes. Ve a Jesús en cualquier situación de tu vida. Ve directamente a Jesús, porque notarás la diferencia. Notarás la diferencia entre acudir a Jesús y acudir a otro hombre, a otras circunstancias, a otras personas. Jesús les dijo, venid. Venid. Y Jesús les dijo, y comed. Me encanta. Me encanta. Porque Jesús podía haber dicho, venid. Poneros aquí. Vamos a hacer un círculo. Vamos ahora, vamos a darnos la mano y vamos a orar. Señor, gracias por esto. Podía haberlo hecho. Jesús podía haber dicho, venid y vamos a cantar. Podía haberlo hecho. Vamos a debatir, vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar? Vamos. Y Jesús podía haberles dado un sermón también. ¿Quién mejor maestro para dar un sermón? Pero Jesús no hace, en ese sentido, no hace nada de eso. Jesús lo que les dice es algo tan humano, tan de día a día, tan como que le damos tan poca importancia. Venid y comed. Venid y comed. Dices tú, podía haberle hablado del cielo, podía haber hecho un culto de oración, de alabanza, podían haber estado cantando, podían haber recitado salmos, podían haber contado lo que yo he sufrido durante estos días que pensaba que habías muerto, podían haber hecho un culto de compartir, podían haber hecho algo, yo qué sé lo que podían haber hecho, pero Jesús le dice, come, me encanta, porque Jesús se preocupa de tu salud. Jesús se preocupa no solamente se preocupa de tu alma, sino se preocupa también de tu estado físico. Se preocupa, el primero que quiere que comas bien es Él. El primero que quiere que descanses bien es Él. El primero que quiere que te ocupes de tu cuerpo es Él. El primero que quiere que disfrutes y cuando estés cansado que descanses es Él. Qué poco espiritual es esto, ¿verdad? Déjame decirte que no. Es algo muy espiritual porque el mismo Jesús se cansaba. Y cuando se cansaba, descansaba. El mismo Jesús le dice a los discípulos, oí predicar. Y cuando los discípulos 70 estuvieron predicando, lo hizo llegar a un lugar aparte a descansar, después de estar cansados.
Y aquí Jesús le dice, venid y comed, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Yo me imagino la escena, Imagino la escena allí, Jesús con el pescado, con el pan, diciéndole venid y comed, y los discípulos entre ellos mirándose, haciendo algunos gestos, con ganas de preguntar, con ganas de decir cosas, pero todos callados. Ninguno discípulo se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Porque ya sabían quién era. A estas alturas ya sabían que era el Señor, que era Jesús resucitado. Y lo dice sabiendo que era el Señor. Sabiendo que era el Señor. Fíjate, Juan le dice a Pedro, es el Señor. Y ahora están todos juntos allí y todos sabían que era el Señor. La declaración más importante que tiene, o una de las declaraciones más importantes que tenemos los creyentes, es la proclamación de Jesús como el Señor. Como el Señor. Si no proclamamos a Jesús como el Señor, estamos desvirtuando el Evangelio. Si no proclamamos a Jesús como el Señor, estamos desvirtuando lo que Jesús nos enseña. Si no decimos que Jesús es el Señor en la barca y en el desayuno, algo estamos haciendo mal, porque Jesús es el Señor. Estos días estábamos viendo Chad y yo una película que siempre echan en Semana Santa, que es Quo Vadis. Quo Vadis. Que por cierto, lo que muchas veces decimos, lo antiguo siempre es nuevo. Mi hija Esther, hablando con ella en Houston, ¿qué estáis haciendo? Pues mira, vamos a ver Quo Vadis, estamos viendo Quo Vadis. ¿Y eso qué es lo que es? Quo Vadis. Y yo me quedé, Esther, no me digas que tú sabes lo que es Quo Vadis, tan mayor soy ya yo. Quo Vadis, pues hay mucha gente que a lo mejor no sabe una película, bueno, Ben-Hur creo que lo sabe todo el mundo, o La túnica sagrada, o Los 10 mandamientos, pero Quo Vadis es un peliculón también que animo a que lo veáis. Quo Vadis significa ¿dónde vas? Y cuenta la historia de Pedro que se fue de Roma y cómo el Señor habla con él y vuelve a Roma para morir con los mártires. En esa película, el César le está diciendo a los cristianos que le digan el Señor. Y los cristianos le dicen que no. Y entre otras cosas, porque el Nerón después hace el fuego que todos sabemos y acusa a los cristianos, y los cristianos fueron muertos, asesinados, quemados o con animales que se lo mataban, entre otras cosas por negarse a decir que César era el Señor. El Señor. Si la iglesia cristiana, si nosotros como cristianos no decimos que Jesús es el Señor, estamos haciendo algo horrible. Estamos haciendo algo horrible. Porque la Biblia nos dice una y otra vez que Jesús es el Señor. Si lo quieres llamar, Jesús es el Señor, Jesús es el Rey, Jesús es el presidente de tu vida, Jesús es, como quieras llamarlo, Jesús es el Rey y el Señor de tu vida, el que manda en tu vida. Juan lo dice otra vez, es el Señor, y aquí están todos juntos. ¿Tú quién eres? Y lo sabían de sobra. Jesús es el Señor. Qué facilidad tenemos para cantar Jesús, como hemos cantado hoy. Jesús es el Rey, Jesús es el Rey. ¿Seguro que Jesús es el Rey? ¿Seguro que Jesús es el Señor de nuestras vidas? Jesús, ¿sabes? ¿Seguro que Jesús es el que manda en nuestras vidas? ¿Quién es? ¿Tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Le encanta. Aquí llegan ya y viene Jesús y toma el pan y sigue hablando en singular, el pan, y asimismo del pescado, y se lo da a ellos. Y tú dices, ¿cómo es posible que Jesús, siendo Dios, Jesús que ha resucitado, Jesús que se ha aparecido a María Magdalena, a los discípulos, a más de 500 personas, a Jacobo, a Pedro, ¿cómo es posible que este Jesús resucitado esté preparando, en primer lugar, preparando un desayuno? Un desayuno que tuvo que ser el mejor de todos los desayunos. Y tomó el pan y les dio.
Y les dio. Y del pescado, toma Pedro, toma Natanael, toma Juan, toma Tomás, dándole alimentos a los discípulos. Pero no me sorprende porque es Jesús. No me sorprende el cuidado que tiene con respecto a nosotros. Jesús está en la cruz. Jesús está en la cruz. Y hay un hombre en la cruz, un ladrón, un delincuente. Y ese delincuente que está en la cruz al lado de Jesús le dice: yo quiero irme contigo. Yo quiero estar contigo. Tú eres especial. Y Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Jesús se acuerda, tiene palabras de salvación para ese hombre que está ahí como responsable, como un criminal que ha sido, y está ahí haciendo juzgado por las autoridades, y va a morir. Pero hay algo en este ser, hay algo en esta persona, hay algo en Jesús que cambia su opinión. Porque antes también pensaba como el otro: este Jesús, este no sirve, es una persona que está aquí. Pero en el tiempo, en las horas que está en la cruz, se va dando cuenta que Jesús es diferente. Se va dando cuenta que este Jesús no es igual que los demás hombres, y no es igual que él. Y se lo dice. Y Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y está en la cruz y se está acordando de este hombre que está en la cruz. Y está en la cruz y está viendo a su madre y a Juan. Y está en la cruz, está a punto de morir, está pasándolo fatal. Y está viendo a su madre María y está viendo al apóstol Juan. Y le dice a Juan: Juan, cuida de mi madre. Juan, te hago responsable de mi madre. He aquí a mi madre, cuídala, Juan. Y tú dices: pero ¿cómo es posible? Pero si estás en la cruz, si estás muriendo, si te sale la vida por todos los poros de tu piel, si te han golpeado cruelmente, si estás a punto ya de que tu sangre se vierta por completo, estás a punto de cerrar los ojos, y te preocupa tu madre, y te preocupa un ladrón que hay aquí al lado tuya, un delincuente, y le dices que va a estar contigo en el paraíso. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que en el dolor máximo se acuerda de las necesidades de los demás? ¿Quién es este hombre que es capaz de hacer eso? Yo estoy en la cruz y le voy a decir al ladrón: anda ya, yo estoy en la cruz y ve a mi madre, si yo estoy hecho polvo. Pero él no. Y Jesús resucita, y en vez de hacer una clase de teología, en vez de decir los pasos que ha ocurrido, pues pasó esto y esto, y yo después, y he estado en tal sitio y tal y tal. Después de lo que hace, Jesús les da un desayuno, porque se preocupa por ellos de forma integral. Les dio pan, les dio un pescado. Se preocupó, se interesó por ellos. Pensó en ellos. Déjame decirte algo. Jesús se interesa por ti de forma completa. Durante muchos años, había gente que predicaba el Evangelio, pero no se preocupaban de las cosas del buche, de la comida. Había gente que iban a todas partes predicando, cristianos con buena intención, iglesias con buena intención, pero solamente predicando el Evangelio, predicando el Evangelio, predicando el Evangelio, predicando el Evangelio, predicando el Evangelio. Y resulta que a lo mejor predicas el Evangelio a personas que no tienen nada para llevarse a la boca, que no tienen comida. Y como alguno decía, como muchos decían, como muchos dicen: ponles comida primero y después hablarles del Evangelio. Ponles comida primero y después hablarles del Evangelio. Jesús se interesa por nosotros de forma integral, se preocupa por tu alma, el que primero se ocupa, el que más se preocupa, pero también se preocupa por tu estado anímico, por tu estado emocional, por tu salud, por tu cuerpo, por tus dolencias. Jesús se preocupa por todo lo que tú eres. Somos cuerpo y alma, y Jesús se preocupa por todo, por todo lo que somos, desde la mente hasta los pies, desde el corazón hasta el alma. Jesús se preocupa por todo lo que somos. Y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Hermanos y hermanas, hoy hemos visto un texto, a mi entender, precioso, como todos los textos de la resurrección, donde Jesús resucita y se aparece a estos 7 discípulos.
y hemos visto todo lo que ocurre en esta situación. Y a partir de ese momento, de la resurrección de Jesús y del impacto que tuvo los discípulos, todos sabemos lo que ocurrió. Este grupo de personas, con los otros que faltaban, fueron por todas partes predicando el Evangelio. Este grupo de personas que se escondieron con temor ante las autoridades, fueron compartiendo el Evangelio. Hermanos y hermanas, la resurrección es el hecho vital de que nos demuestra que Jesús es Dios, que nos habla de la divinidad de Jesús. Y aquellas personas que son escépticas o que son ateas o que no creen, hay más de 10 veces que están registradas que Jesús apareció. Más de 10 veces que Jesús apareció a grupos de personas. Algunas de esas manifestaciones hasta un grupo de 500. Jesús resucitó y apareció en más de 10 ocasiones. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Porque si Jesús no es el Señor, si Jesús no es el Señor de tu vida, no sé qué será. No sé qué será, tú lo sabrás. Pero lo que Jesús quiere, lo que Jesús manda, lo que Jesús dice, es que quiere ser el Señor de tu vida. Y te quiere cuidar. Y te quiere dar de desayunar. Y quiere estar contigo. Y te quiere alimentar. El Jesús resucitado. Pedro es el Señor. Y Pedro se tiró al agua para ir a la presencia del Señor. Tírate al agua. Tírate al agua. Quiero terminar esta predicación diciéndote, ¿es Jesús el Señor de tu vida? Y déjame explicarte, para que Jesús sea el Señor de tu vida, tiene que ser el Salvador también de tu vida. Y para ser el Salvador de tu vida y el Señor de tu vida, tienes que creer en Él, arrepentirte de tus pecados y pedirle a Jesús que entre en tu corazón. Decir, Señor, soy un pecador, sé que estoy en contra de ti, sé que no hago nada bueno, sé que todo lo que hago es malo, es pecado, y tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados y te recibo como el Salvador y el Señor de mi vida. Y quiero andar contigo, y quiero verte cada día en mi vida como Jesús resucitado, como el Señor de mi vida. ¿Hay alguna persona aquí en esta mañana que quiera levantar la mano y quiera decir, yo quiero creer en Jesús, yo acepto a Jesús como Salvador y Señor de mi vida, yo me arrepiento de mis pecados y acepto a Jesús resucitado como ese Salvador y Señor de mi vida, y acepto el pan y el pescado que Él me ofrece cada día, acepto la salvación, lo acepto a Él? ¿Hay alguien que quiere levantar la mano y decir, creo en Jesús, quiero creer en Jesús, me arrepiento de mis pecados? Muy bien, pues terminamos en oración y un hermano